Gloria a Dios, aleluya. Dios te bendiga en esta hora, deseando que tu vida, tu familia y todos tus seres queridos estén llenos de bendición. Gracias a Dios que nos permite ver, mirar, respirar en este momento en el cual vamos a estar compartiendo la escritura. Se le ha titulado a la enseñanza el llamamiento. Dios ha llamado a hombres, a mujeres, a su reino, a ser partícipes de la palabra de Dios, del evangelio, de las profecías, de todo aquello que conlleve a restaurar la humanidad, de todo aquello en lo cual en alguna parte de las escrituras nos dice que somos embajadores de Cristo para reconciliar al mundo. ¿Cómo es este caso? Bueno, el Evangelio capítulo 4, versículo 18 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, uno Simón Pedro, Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombre. Ellos entonces, dejándolo al instante todo, las redes, las barcas, siguieron a Jesús. Gloria al Señor. Vamos a partir de este texto bíblico para identificarnos. Por ejemplo, nosotros hemos sido llamados en el transcurso del tiempo, nos arrepentimos, nos convertimos, vinimos al camino del Señor, en lo cual pasamos procesos, no entendíamos, no comprendíamos, pensamos que cuando vinimos a los caminos del Señor era todo, que no había luchas, que no había pruebas, pero la vida nos ha enseñado. En los procesos donde Dios nos ha sometido, hemos aprendido, hemos madurado, hemos comprendido ese plan divino en el transcurso del tiempo. Pero la Escritura también dice que cuando la palabra de Dios es predicada, viene el enemigo y roba la palabra. Entonces se debilita el cristiano y no cree, no se fortalece, no se alimenta. Y ese cuidado tenemos que tenerlo cada uno de nosotros. Por ejemplo, en este llamamiento encontramos nosotros en este capítulo que ellos lo dejaron todo y creyeron al Maestro. Eso los llevó a llevar una vida de un ministerio completo, de un cambio, de una transformación, de todas las maravillas que vieron cuando anduvieron con Jesús. Fueron procesados, pero un día Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo y se quedaron solos. Tuvo que Jesús volver a aparecerse, volver a alimentar su fe, su confianza. Creyeron, lo vieron otra vez, vieron lo que eran los orificios en sus manos, su costado, los orificios en sus pies, por los clavos que fue crucificado. Bueno, señales les mostró para que su fe se alimentara. Ahora, ¿cómo se alimenta nuestra fe? Viniendo a la palabra de Dios, creyéndola. ¿Cómo se alimenta nuestra confianza en Dios? No dejando de implorar esas bendiciones y no dejando también de ir al momento de oración, de entregarle las cargas a nuestro Dios para que Él tenga cuidado de cada uno de nosotros. En este llamamiento miramos una transcusión, cómo es el llamamiento, dejando todo. En nuestras áreas tenemos que entender que posiblemente nuestro llamado no es dejar a la familia, no es dejar a los seres queridos, pero en esas áreas donde sí tenemos que dejar otras cosas que nos roban el tiempo para no cumplir el mandamiento y la ordenanza de Dios. En otros casos será a un llamado total, salir de la familia e ir a otros países, conocer otras culturas, otras lenguas, pero es que Dios elige a cada quien, pero con el mismo propósito de ser cambiados, de ser bendecidos, pero para alcanzar el propósito divino. En este camino vamos a aprender de Jesús. Por ejemplo, Él es el camino, la verdad y la vida. Hay que seguir ese camino, pero ese camino es de la tierra hacia el cielo. Es un camino de sufrimiento, es un camino de angustia, de dolor. No porque seamos cristianos no vamos a pasar pruebas, dificultades, necesidades, no. Esa es parte del sufrimiento.
parte de la angustia, parte del dolor, el camino del llanto, de cuando nos encontramos en esos momentos asolados, tristes, agobiados, donde sentimos que Dios nos abandonó. Es ahí también donde pasamos ese proceso cuando Cristo dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Esos momentos llegarán a golpear nuestra vida, nuestro ministerio. Ese momento llegará a azotar la familia, a azotar el lugar donde nos congregamos de diferentes maneras. Habrá disturbios, habrá peleas, habrá contiendas, pero la semilla de fe que nosotros hemos recibido tendrá que arraigarse en el fundamento de la palabra de Dios, en la confianza, en la oración, en el ayuno, en el sacrificio, en tomar la cruz día con día para poder seguir a Cristo, negarnos a nosotros mismos para poder que Cristo sea reflejado en cada uno de nosotros. Este camino es también de desespero. Nos desesperamos porque no tenemos las respuestas que queremos. Este camino también es mostrar la misericordia como Dios mostró misericordia a cada uno de nosotros. Tenemos que hacer misericordia a aquellos que lo necesitan. Este camino es llamado el camino del Calvario. El Calvario, cuando Cristo fue blasfemado, fue criticado, fue juzgado, fue azotado, fue injuriado, despreciado, desechado. Pero en ese Calvario nos enseñó que fue un varón experimentado en quebranto. No abrió su boca, sino como cordero fue llevado al matadero, camino paso a paso, por amor a ti, por amor a mí. Ese sufrimiento lo llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario para que usted y yo tuviésemos vida. Pero tenemos que entender que ese Calvario nos va a cambiar, nos va a transformar día con día. Pero tenemos que caminar. Cristo nunca se quedó estancado en un mismo lugar. Él crecía en gracia, en sabiduría, en estatura, delante de Dios y delante de los hombres. Hay que ver que ese crecimiento va hacia adelante. Por eso este llamamiento a Pedro: dejó las barcas y dejó de pescar peces por la promesa que Cristo le dio: os haré pescadores de hombres. Mire el cambio, la transformación, la decisión propia de dejar lo que estaba haciendo. Muchas de las veces, aunque tengamos esa vida y vivamos en nuestro diario vivir, pero nos concentramos en otras áreas que nos quitan el tiempo de madurar, de crecer, de caminar, de avanzar, de tener fe, de tener ese entusiasmo y de seguir adelante. Ese es el propósito de Dios. El camino hacia la tumba, a morir el ego, la arrogancia, la altivez de espíritu, la vanagloria, la irritación que está dentro de nuestro ser. Es moldear el carácter, ser mansos, humildes, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es el camino hacia la tumba donde debe de morir todas esas áreas, sepultar al viejo hombre, la vieja naturaleza que está viciada conforme a los deseos mundanos. Tenemos que ir a la tumba para poder resucitar con Cristo en una nueva vida. Te estoy hablando adentro, en el proceso, en el caminar, en los años de vida que vamos caminando. No hemos muerto, no hemos sepultado esas naturalezas y las llevamos con nosotros todos los días. Queremos adorar a Dios, pero queremos servir en la carne. Queremos que Dios nos use, pero que nos use en la carne. No es así el camino va hacia la perfección, olvidando lo pasado, dijo Pablo. Prosigo a la meta, que es el supremo llamamiento, que es Cristo Jesús, hacia arriba, hacia el cielo. El camino siempre es hacia adelante. También el camino donde estamos mirando nosotros de la tierra es el camino del peregrino. El peregrino luchó hasta que llegó a la tierra prometida. Es allí donde tenemos que ser sabios, entendidos. Es allí
donde tenemos que mirar y dejar huella, dejar marcado para los que vienen atrás, se afiancen en la fe genuina que está en la Escritura. Vamos a dar este relato bíblico en el capítulo 4, 18. En el 23 empezamos a mirar que el propósito divino se cumple en Pedro referente a muchos procesos y circunstancias que pasó. Pero a veces queremos ver esas áreas bonitas donde Pedro resucitó los muertos, donde Pedro sanó, levantó los paralíticos, donde los cojos fueron levantados también, restaurados sus huesos y todas esas maravillas, señales que Dios lo usó, donde salvaba a tantas miles y miles de almas. Y eso nos impresiona y vemos por encima nada más. Pero hay que ver por abajo, hay que ver ese sufrimiento, hay que ver que en ese llamamiento estamos siendo procesados. Y cada vez que nos descompongamos, Dios nos va a volver a tomar y nos va a volver a moldear. Y si nos mostramos rebeldes ante Dios, nos va a volver a sujetar. Es por eso que muchos cristianos no avanzan, están estancados, están donde mismo y a través de los años lo miras en el mismo lugar. Y muchas veces usted mismo se ha preguntado: ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué más que me esfuerzo no logro avanzar como otros? Deseo crecer, deseo madurar, deseo ser usado por Dios. Pero la pregunta es: ¿estás pagando el precio? Cierra la puerta de tu cuarto y tu Padre que te ve en lo secreto dice que te recompensará en público. Pero si queremos ir a que el público nos vea primero y no procesar en el cuarto, ser quebrantados, llorar, ser de una manera honesta delante de Dios y decirle: mira, esta vieja naturaleza la llevo por años, no he podido librarme de ella. Ayúdame, Señor. Con tu ayuda, con tu Espíritu Santo, moldea, trabaja mi vida, cámbiame, transfórmame. Hay que ir a la honestidad. Aquí vemos que en la manera en la cual vemos lo que Pedro está haciendo, Jesús cumplió la ley, les enseñó a sus discípulos a cumplir la ley en el capítulo 5, 17. También miramos nosotros que les enseñó a amar a sus enemigos. Mire, vamos a quitar un poquito la vista de todo lo que Dios usó en sus maravillas a Pedro. Pero vamos a mirar qué le enseñó Jesús a Pedro y por qué Pedro fue usado después. Porque aprendió a amar a sus enemigos, aprendió a cumplir la ley y los mandamientos divinos, no la ley de Moisés, los mandamientos de Dios. Entonces estamos mirando en el capítulo 6, vamos a avanzar a través de los capítulos para aprender a hacer el bien para agradar a Dios, no para agradar a los hombres. Y todas estas áreas Dios las está viendo en ese cuarto de oración. Mira, la oración modelo que Jesús les enseñó: Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra. Y todo ese texto usted se lo sabe, pero cuando aplicamos el texto, lo aplicamos a nuestras vidas. Hágase tu voluntad. Es ahí donde muere la vieja naturaleza, donde ya no se hace lo que yo quiero, dijo Pablo, sino lo que Dios quiere. Ya no vivo yo, sino lo que Cristo quiere. Entonces es ahí donde hay señales en nuestras vidas que vamos tomando la cruz, dando pasos y también muriendo la vieja naturaleza, dejándola atrás, dijo Pablo, para extendernos a el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Eso es personal. Llevar la cruz de Cristo es personal. Mire, en el capítulo también 6:16 dice: hacer tesoros en el cielo, no en la tierra, donde el orín y la polilla los corrompen. Estos tesoros en el cielo, donde se muestran en Apocalipsis, nos dice que hay unas copas de incienso que son llenadas por la oración y las acciones justas de los santos. Entonces, si no hay acciones justas de nosotros, no hay oración, tu copa está vacía, porque tienes años que tus acciones son corrompidas, no son justas. ¿Cuáles son las acciones justas? Cumplir los mandamientos, cumplir lo que dice la palabra de Dios, amar a nuestros enemigos, agradar a Dios, buscar agradar a Dios y no a los hombres, hacer tesoros en el cielo, hacer lo que Jesús dijo que hiciésemos.
amad los unos a los otros, perdonad a vuestros enemigos, amarlos también, perdonar a tu hermano 70 veces 7, si él no te quiere perdonar, tú perdónalo de corazón y déjalo que él siga su camino, pero hazlo de corazón. También nos enseñó que la palabra no está estancada, ella corre por los rincones de la tierra, ella es eterna, sale por toda la tierra su palabra, su sabiduría, su entendimiento, su conocimiento, y ahí vamos creciendo. Jesús nos enseña también en el capítulo 6, 22, dice, la lámpara del cuerpo refleja. Esta lámpara que está en mi cuerpo refleja si el carácter de Cristo está en mí moldeado. Mi carácter refleja si vivo en la vieja naturaleza, si vivo en el viejo hombre, o si voy caminando llevando la cruz, negándome a mí día con día. Eso es visible desde el cielo. Dios mira y viene y busca. Hay fuego del Espíritu Santo, hay palabra divina, hay promesas, hay rendimiento, hay lloro, hay tristeza, por la manera en la cual necesitamos que Dios obre en nosotros, no por tristeza, por lo que el mundo nos agobia, no, tristes porque a veces no cumplimos lo que Dios quiere. Esa aflicción se contrita el corazón y ahí es donde Dios quiere llevarnos. Dice la palabra, el corazón contrito y humillado no lo rechaza Dios. Ahí tenemos que llegar, y ahí no están los seres queridos, ni la familia, ni el pastor, ni el líder, ni la iglesia. Allí está nuestra disposición, nuestra elección, nuestra manera en la cual yo veo que necesito ser moldeado, necesito ser cambiado. Y ese tiempo usted lo dispone específicamente, y desde el cielo Dios mira una pequeña luz de su presencia dentro del cuerpo. Nosotros somos la iglesia andante, cuerpo del miembro de Cristo. Somos hechura suya, porque Él pagó con un precio, y precio de sangre. Pero tenemos que entender. Entonces ahora estamos avanzando. Mire, el capítulo 6, 24, nos dice, no servir a Dios y a las riquezas, no servir a dos señores, quedarás bien con uno y quedarás mal con el otro. Eso nos dice que somos justos o somos injustos. ¿Damos fruto dignos de arrepentimiento o damos fruto de la vieja naturaleza? Un árbol no puede dar fruto bueno y fruto malo. Eso nos dice la Escritura. Pero en la actualidad conocemos un injerto que es donde se da el fruto agridulce y está entre medio, mezclado. Y Jesús dice también que no puede de una fuente salir agua dulce y agua salada. Esas enseñanzas tenemos que aplicarlas a nuestra vida. No podemos vivir en la vieja naturaleza y también tener una convivencia con el Espíritu Santo. O dejamos la vieja naturaleza y vivimos en el Espíritu Santo. La decisión sigue siendo propia si alguno se niega. Pedro se está negando, está recibiendo el consejo del Maestro y le está diciendo, estas áreas tienen que estar en tu vida. En el capítulo 6, 25, no os afanéis, no te afanes. Por mucho que el hombre se afane en esta vida, no puede, dice, crecer un codo de estatura, o no puede hacer las cosas que son solamente correspondientes para Dios. El afán, se pierde la bendición. ¿Se recuerda de María, de Marta? Afanada por sus quehaceres. Mientras que la otra mujer tomó lo mejor, derramó el perfume, sus lágrimas, y reconoció sus faltas, sus errores. Y la otra angustiada por querer hacer un bien material. Ambas cosas eran buenas delante del Maestro, pero solo una fue apreciada. Solo una tomó la mejor parte, dice Jesús. Es ahí donde vemos que queremos impresionar a Dios con los afanes de la vida. Es que yo me esfuerzo mucho en mi trabajo cotidiano, es que yo no tengo tiempo, pero cuando yo tengo tiempo, yo busco de Dios. No se trata de esas cosas, se trata de la disponibilidad de nuestro corazón y nuestra vida. En el capítulo 7, 1,
No juzguemos, dice, para no ser juzgados. Mire, gloria al Señor. Esta sabiduría que Dios da, dejamos que el hombre hable de nuestras vidas, dejamos que el hombre nos juzgue, nos calumnie, nos critique, nos señale, nos invente males. Y no los juzgamos, los dejamos, que Dios los juzgue, cada uno va a ser juzgado. Y mientras yo me estoy preocupando por él, me estoy perdiendo de mí mismo, porque quito la mirada de Jesús para ponerlo. Estas son estrategias que el enemigo ha estado usando durante toda la era humana para distraer el propósito divino. Dice, seguir pidiendo, buscando, llamando, pedir, hacer un pedido a otro que ocupa una posición más alta. Este es nuestro Señor Jesucristo, que está en el cielo como abogado intercediendo por cada uno de nosotros. Ahora estamos creciendo en estos capítulos 4, 5, 6, 7. Estamos mirando por qué Pedro fue usado. Estamos mirando lo que hay dentro, lo que no se escucha, lo que no se predica, la manera en la cual Dios quiere que veamos, no lo que salió, sino dónde fue procesado. Entonces estamos mirando aquí, no juzguéis. Cuando Pedro ya fue usado, una de las ocasiones por ahí en el capítulo 3 de Hechos, dice que lo encarcelaron, y cuando lo encarcelaron le dijeron, a causa de la envidia, ya no prediques, ya no hagas las cosas más porque nos molesta. Entonces Pedro dice, mire, no los voy a juzgar porque me metieron a la cárcel, pero les voy a hacer una pregunta. Juzguen ustedes, dice. Mire, juzguen ustedes, yo no. Es ahí donde aprendió en el proceso a no juzgar, les cedió la responsabilidad. Ustedes son maestros de Israel, ustedes juzguen. ¿Qué es? ¿Obedecer a Dios o obedecer a los hombres? Mire qué sabiduría en el proceso encontró Pablo para una manera que en el futuro le iba a presenciar como una, vamos a decir así, una manera de probar su vida, de probar su ministerio. Y estuvo ahí, pero mira, sus ojos atentos, sus oídos atentos, sabio, entendido, lo que el Espíritu le dio a hablar a Pedro. Es ahí donde tenemos que llegar, pero hay que pasar el proceso. En el capítulo 7, 24, edificar nuestra vida sobre la roca que es en Cristo Jesús. Muchos decimos que estamos edificados en la roca, pero Pablo nos dice allá en una de las cartas, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El fundamento ya está puesto, pero la sobreedificación de nuestra vida tiene mucho que ver. Recuerda, uno sobreedificó la roca y el otro sobreedificó en la arena, o edificó su casa en la arena. Vino las aguas, vino las tempestades, los problemas, las circunstancias, y tumbó, se llevó la casa, desapareció. Eso es fundar un fundamento donde lo sacamos de la palabra de Dios y lo ponemos en nuestros conceptos, en lo que yo pienso, en lo que yo creo. La interpretación propia de la palabra, cada fundamento de esos es un fundamento en la casa que está sobre las aguas. Vendrán los ríos, vendrán las tempestades y se las llevarán. ¿Recuerdan los fariseos, los saduceos, los escribas? Su fundamento estaba en el templo, algo visible. No por fe destruyeron el templo, conquistaron el Jerusalén y se quedó todo desbaratado, se perdió esos pensamientos porque no estaban fundados en la palabra que era Cristo. Ahora nosotros decimos que estamos fundados, pero se da a ver si estamos en ese fundamento llevando la cruz de Cristo y negándonos cada día a nosotros. Ahora, avanza en el capítulo 8, versículo 1, Jesús limpia a un leproso y Pedro mira cómo suceden los milagros. Recordemos que todavía no lo hacía, estamos en los evangelios, Pedro empezó a hacerlos en los hechos en adelante, pero miró cómo se hacía. Pero Jesús, me impresiona la manera que en el transcurso de estos capítulos no lo lleva a ver primero los milagros, le enseña el camino del sufrimiento, el camino del amor, el camino de tener misericordia, el camino de la cruz. Y le dice, si tú cargas tu cruz, te niegas a ti mismo,
amas a tus enemigos, cumples la ley, llevas la oración de modelo, que se haga el propósito de Dios, agradas a Dios y no a los hombres, intercedes ante Dios por la humanidad, busca los tesoros del cielo y la lámpara de tu cuerpo es alumbrada por la palabra, por la presencia, y sirves a Dios y no tanto a las riquezas, y no te enredas en los afanes y no te mortificas en juzgar a los demás. Mire, vas a llamar, vas a pedir, vas a buscar, entonces Dios te va a responder. Se fija que hay claves, hay maneras en las cuales Dios nos enseña, pero queremos pasarla por alto. No queremos el proceso, la azotes que Dios nos da, y queremos nada más ser usados. Y por eso es el que escuchamos hoy en día muchas de las veces, dice, con la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Sí, pero Pedro desde el cielo va a decir, ¿y con la tuya qué pasa? ¿Qué haces con la tuya? Entonces, usar vanas palabrerías para impresionar a la gente, lo está diciendo aquí Jesús, busca agradar a Dios y no a los hombres. Eso no edifica, nos podrá llevar en una motivación, creer o afianzarnos un poquito, sí, con la sombra de Pedro. Eso es la parte de arriba, pero ¿qué es la parte de abajo? Los azotes que recibió Pedro en la cárcel, las veces que fue encarcelado, las veces que fue criticado, las veces que lloró, las veces que se atrevió a hacer otras cosas que los demás no hacían. Pero hay un trasfondo, dejó la barca, dejó los peces, pero a veces no queremos dejar la televisión para ir a orar, pero queremos que Dios nos use. Esas son vanas palabrerías donde no hay nada que haga el efecto de un cambio, de una transformación. Seguimos en la enseñanza. Jesús sana al criado del centurión, capítulo 8, versículo 5. Y Pedro está analizando todas esas áreas, lo que pasa. Jesús sana a la suegra de Pedro. Mire, estaba enferma de fiebre y todo. Llega Jesús, ora por ella y dice Pedro, wow, nosotros teníamos aquí en buen tiempo y no podía pasar nada. Se recuerda que le trajeron también a un joven lunático que el demonio lo echaba en el fuego, otra vez en el agua, y lo quería matar. Un padre le trajo a ellos, pero no pudieron echarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Porque le preguntaron aparte sus discípulos, ¿por qué no pudieron echar el espíritu? Jesús le dijo, porque no hay ayuno y porque no hay oración. Este género no sale sino con ayuno y oración. ¿Se fija? No es nada más tomar el micrófono y empezar a hablar palabras y palabras y palabras y tratar de impresionar a los oyentes. No, es llevar una vida. Si no hemos alcanzado ese nivel, mejor hay que aprender lo que está debajo de las aguas, como se dice. Amén. Seguimos avanzando. El costo del discipulado lo enseñó capítulo 8, versículo 18. El viento y las aguas obedecen a Jesús. Capítulo 8, 23. ¿Se recuerdan en la barca cuando Jesús los alcanzó en la otra ribera? Mira, estamos mirando que ellos decían, ¿quién es este hombre? Que la naturaleza le obedece. Los vientos, los mares se aplacaron, las aguas se calmaron. ¿Quién es este hombre? Y empezaron entonces a conocer que era el Hijo de Dios. Empezaron ellos a indagar un poco más, aunque eran seguidores de Jesús, pero se relacionaron con Él, se acercaron a Él. Enséñanos a orar, enséñanos. Pedir a Dios que nos enseñe es sabio, es de una manera entendida. Mire, vamos avanzando. También en el capítulo 8, 28, 2 endemoniados son sanados, liberados de esas huestes de maldad, de esos demonios, y tenían prisionero esta alma, estas dos almas. Ahora miramos que Pedro analiza esas situaciones. Eso es un nivel de espiritualidad donde Pedro se requería crecer, pero todavía no moría el maestro, porque después se acobardó y lo negó 3 veces, lloró amargamente. Son procesos que pasó, pero aquí estamos mirando que estaba analizando, y Jesús lo llevó a la demostración de cómo se hacían las cosas. Ahora, capítulo 9:1, Jesús perdona y sana a un paralítico. Mira, enseñó el perdón, pero lo practicó y vio al paralítico sanado. Todo eso es que estaba siendo llevado en ese discipulado. Una muchacha resucita y fue también sana.
una mujer de flujo de sangre. Lo encontramos en el capítulo 9 versículo 18 de lo que estamos estudiando. Mire, una muchacha resucitada enseñó también a sus discípulos a hacer esto. 2 ciegos son sanados, capítulo 9, 27. Un mudo recupera el habla, capítulo 9, 32. Y es aquí donde avanzamos en esta hermosa enseñanza. Dice, discípulos reciben autoridad, capítulo 10, versículo 1. Es aquí donde no entendemos, no comprendemos por qué a veces reprendemos, no pasan las cosas, oramos por los enfermos y nos sanan. No estamos mirando muchas maravillas, muchos milagros, no están siendo levantados los paralíticos, no están sanando los enfermos. ¿Por qué? Porque no hemos muerto a la carne, no hemos dejado el yo, no hemos dejado esa vieja levadura en nuestras vidas, no hemos pasado el proceso, queremos las cosas bonitas, entonces nos estamos adelantando a que Dios nos use para poder que sucedan estas cosas. Tenemos que volvernos atrás a mirar dónde nos perdimos como vasija, dónde nos salimos de las manos de Dios, dónde se descompuso nuestra vida cristiana. Aunque estemos ahí dentro de la iglesia, pero podemos estar perdidos del propósito, alejados de la ciudadanía como estaba Israel, dentro del pueblo, pero lejos. Con sus labios dice que trataban de impresionar a la gente, pero el corazón estaba lejos de Dios. Entonces, cuando caemos en eso, tenemos que analizarnos. Y es aquí donde los discípulos reciben autoridad. Mientras Cristo no nos dé esa autoridad, podemos orar por todo mundo y no va a pasar absolutamente nada. Pero mientras que no veamos esa realidad, entonces es la manera en la cual muchos ministerios son y están siendo frustrados. Muchos años de pastor y no pasa nada. Muchos años y no pasa absolutamente nada. Y como no pasa nada, le echamos la culpa a la gente, que la gente no tiene la fe, que la gente no tiene la confianza y queremos salir librados excusándonos. Pero no es así, hay que llegar a la realidad. Mientras que Jesús no nos dé la autoridad, mientras que no seamos calificados en ese llamado, en ese proceso, mientras que no dejemos esas áreas en nuestras vidas que no le agradan a Dios, no va a pasar absolutamente nada. Nada no va a pasar. Entonces tenemos que volver donde nos desviamos. Los nombres de los 12 apóstoles. Mire, eran discípulos. En el 10:2 los nombra apóstoles. Los llevó a un grado de el llamamiento, pero los procesó, les enseñó a tener amor, misericordia, a amar a sus enemigos, a no criticar, a no juzgar, a que el amor se perfeccionara dentro del sufrimiento de Cristo. Miró cómo los fariseos odiaban a Jesús por enseñar la verdad al pueblo. Miró cómo los saduceos crujían los dientes porque no querían oír la palabra de verdad. Muchos no entienden, no comprenden, se frustran y no quieren llegar a esa realidad que mientras no seamos procesados, así tengamos los años que digamos tener, Dios no va a hacer absolutamente nada. Pablo dijo, yo tengo todos los dones, hablo más en lenguas que todos, pero si no tengo amor, vengo a ser como un metal que retiñe. Nada más sonido, un eco, mucha burulla, mucho ruido. Y eso es lo que está pasando dentro del pueblo de Dios. Se están moviendo las aguas. Vienen las aguas y mueven al pueblo. Pero los que están firmes dentro del pueblo de Dios se van a la Escritura, la leen, la comprueban, que verdaderamente es lo que necesitamos. Entonces no hacemos oído a lo que está alrededor de nosotros. Llegaron al apostolado porque pasaron procesos y porque Dios los llamó. Ahí está, mire qué bonita enseñanza. Ahora, primera de Pedro, los nombres de los apóstoles que son Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo,
Leveo, Simón y Judas. Allí estamos. Fueron procesados, fueron enseñados, fueron discipulados. Hoy muchos quieren discipular a la gente, pero quieren discipularlo en la vieja naturaleza, en el viejo hombre, en la codicia, en la amargura, en el odio, en el resentimiento, en el orgullo, en la vanagloria, en la altivez de espíritu. Ponen los títulos como que si fuese eso el llamado, ponen sus credenciales pastorales como si fuese ese el llamado, pero dentro todavía no hay un proceso. Es bonito los logros, es bonito los estudios, las graduaciones, gloria a Dios. Se lleva tiempo, se lleva esfuerzo, se lleva dedicación, se sacrifica la familia, se sacrifican los hijos, se sacrifica la iglesia. Es muy bonito los títulos, los reconocimientos, pero hay que ponerlos a un lado y seguir en el llamado de Cristo Jesús. Él es quien nos va a premiar, Él es quien nos va a usar. Pero estamos mirando aquí en este llamamiento de la vida de Pedro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en su vida? Bueno, aquí lo estamos analizando. ¿Dónde usted se perdió? ¿Dónde yo me perdí? ¿Dónde yo dejé de que Dios moldeara mi vida? Dice la palabra de Dios: el hombre sabio escucha y calla. Pedro escuchaba, callaba, analizaba. Y fluía el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento, la comprensión. Y cuando fue azotado, cuando fue encarcelado, se retenía. No los criticaba, no los juzgaba. Seguía avanzando, se afianzaba en la oración, se afianzaba en el ayuno, y camino a la oración sanaron al cojo de la hermosa. Y en alianza y la llenura del Espíritu predicó un sermón ganando 3,000 almas. Y en la llenura y en la sujeción a la palabra ganó 5,000 almas. En la Escritura estaba lleno del conocimiento de la palabra del Señor, de las profecías, de la ley, de su cumplimiento, del amor, de la fe genuina, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de todos los patriarcas. Analizaba las Escrituras, que era de Dios, que no era de Dios. En ese nivel de espiritualidad llegó a ser usado grandemente, y vemos que cuando llegó la hora de la muerte, no quiso morir como Cristo murió. No fue digno, no se sintió digno de morir como su Señor. Lo voltearon con los pies y cabeza abajo, los pies arriba y cabeza abajo, y así murió. Mire, un liderazgo de humildad, un liderazgo donde aún siendo usado por Dios, no se sintió digno. Ese es el verdadero llamado de Dios: negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día avanzar al Calvario, cada día avanzar a la tumba para que muera el viejo hombre. Cada día tenemos que mirar dónde estamos. ¿Estancados? Las aguas estancadas con el tiempo hieden, dan mal olor, pero la fuente de agua salta para vida eterna continuamente, y vamos siendo procesados. ¿Se recuerdan de los talentos? A los que le dio ciertas cantidades, el que le dio mucho los trabajó y les dio más, pero el que le dio uno lo escondió, lo sepultó, y cuando vino fue grande su ruina. Aún lo que tenía le fue quitado. ¿Cómo está tu llamado? ¿Cómo está tu ministerio? ¿Cómo está tu vida con Dios? ¿Cómo está tu vida con el Espíritu Santo? ¿Es constrictado o es genuinamente en tu vida para llevarnos a otro nivel de espiritualidad y para seguir avanzando en el reino de Dios? Esta enseñanza hay que meditarla, hay que enseñarla. Yo te compartí los textos bíblicos, vaya usted a leerlos. Dejemos un poco la pereza, la flojera.
y vamos a leer la palabra, vamos a volvernos a las Escrituras, vamos a empaparnos otra vez de su palabra genuina, que nos reprenda, que nos exhorta, que nos señale el pecado, la maldad. En esa reprensión vamos a madurar, vamos a crecer. Bendito sea Dios. Dios te bendiga en esta hora. Mi deseo es que crezcas, que seas usado por Dios. Ese es mi deseo. Pero hay que ser procesados, cambiados. Hay que llevar esa cruz del sufrimiento. Aleluya, gloria al Señor. Dios te bendiga.